creo que en México debemos de hacer una comisión primeramente para poder analizar todo lo que requerimos. Se requieren hacer estudios geopolíticos, financieros, se tienen que se tienen que realizar alianzas permanentes con urbanistas. Lo que exige también el COI es no hacer elefantes blancos que después de los Juegos Olímpicos ya no puedan funcionar. Como tú bien sabes, el comité organizador de Francia de 2024, ellos tienen planeado que estas instalaciones después se puedan utilizar para la sociedad en general. Y pongo el caso también, un caso que es muy importante. Cuando ellos tienen las instalaciones ya hechas para lo que es el Abierto de Francia, no tienen que hacer otras instalaciones, se va a ocupar esa instalación del Abierto de Francia para poder hacer el tenis en esas instalaciones. Entonces, son ejemplos que le sirven a México con mucha claridad, a nosotros como Comité Olímpico, para ver las propuestas que tenemos que platicar y entablar una comunicación con la Cancillería encabezada por el señor Marcelo Ebrard Casaubon, que es un aliado del movimiento olímpico, porque una vez que se tomen las decisiones, se tiene que mandar una carta al Comité Olímpico Internacional formalizando qué desea el Comité Olímpico Mexicano y México ser y competir para poder ser sede de los Juegos Olímpicos. No, esto es una... No se formaliza hasta que hay una carta por parte del gobierno federal con el Comité Olímpico Mexicano para que podamos ser oficialmente parte de los que buscan alguna sede. Se tienen que analizar muchísimos temas, se tienen que estudiar. Nosotros, lo que dice el COI, lo que nos dice, es un permanente diálogo que podemos tener para que ustedes puedan tomar la mejor decisión si desean o no desean ser. No necesariamente lo tenemos que con una simple plática que tuvimos con ellos, donde nos presentan todas las necesidades para hacer sede, todo lo que se requiere, ellos lo que nos dicen, con esto no pueden decidir. Si requerimos más información, pues vamos a estar en una constante comunicación con el Comité Olímpico Internacional para poder analizar las posibilidades reales de México. Mira, yo creo que lo que yo te quiero comentar es, nosotros como Comité Olímpico Mexicano celebramos que un hombre como Marcelo Ebrard tenga esa visión tan amplia y que vea que el movimiento olímpico para México ha sido sustancial. Y lo digo con mucha claridad. ¿Por qué ha sido el movimiento olímpico sustancial para nuestro país? Porque en 1968, cuando somos sede de los Juegos Olímpicos, somos visibles para el mundo enteramente. México es parte de una agenda internacional, se vuelve parte del movimiento olímpico ya de una manera totalmente concreta. ¿Y qué trae el movimiento olímpico? Tuvo que hacerse instalaciones deportivas, trajo el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, trajo la Alberca Olímpica Francisco Márquez, que se sigue utilizando, el estadio del 68, las instalaciones de esgrima, las instalaciones de diversos deportes siguen siendo utilizadas. Claro, se tienen que seguir cuidando y dándole un servicio de mantenimiento para que éstas puedan seguir funcionando. Pero también dio a conocer a un gran arquitecto mexicano como Ramírez Vázquez, trajo a conocer a un país como el nuestro con una diversidad amplia, pero también donde podíamos ser buenos anfitriones. Y eso es algo que el mundo entero reconoce de México. No en vano ha sido sede de 3 campeonatos del mundo en la especialidad de fútbol. Nosotros celebramos muy bien, pero tampoco nosotros vamos a tomar una decisión de manera irresponsable. Nosotros tenemos que estudiar y analizar qué ciudades de nuestro país tienen el desarrollo en infraestructura deportiva, pero también en vialidades, cuáles cuentan con la sustentabilidad que requiere el movimiento olímpico. También cómo podríamos crear una sinergia o cómo podríamos crear
la posibilidad de generar nosotros como sede, tener una participación con otro país posiblemente para crear 2 sedes alternas. Podría ser Tijuana y San Francisco. Yo creo que el movimiento olímpico lo que requiere es una modernidad, requiere solidaridad, como lo maneja muy bien nuestro presidente Thomas Bach. Y entonces, bueno, nosotros nos gustaría seguir siempre aportándole al movimiento olímpico, pero que el movimiento olímpico le traiga una fortaleza económica, política, social a nuestro país. Y también hay algo muy importante. El manejar o el poder ser sede de unos Juegos Olímpicos, tienes que crear un proyecto verdaderamente importante de desarrollo, fortalecimiento, de alto nivel competitivo en el tema del deporte. O sea, esto es un tema muy integral. No solamente cómo vas a beneficiar económicamente a una ciudad, cómo le vas a dejar avenidas, cuáles van a ser esos legados que lo vas a hacer como gobierno, pero también esa sistematización y ajuste al desarrollo del deporte de este país en el alto rendimiento. De acuerdo. En ese tenor. Ahora, perdón, sí. Algo muy importante. Nosotros tendríamos que estar preparados para manifestar que deseamos competir por la candidatura en el 2024, no necesariamente ya. Okay. O sea, te dan un tiempo suficiente para poder, no te piden ningún tema de que tengas que dejar garantía para poder competir. Ha bajado un 80% los costos para para presentar una candidatura, lo cual también beneficia a México. Primero, al Comité Olímpico Internacional le dio muchísimo gusto la visita del señor canciller y que manifestara el que, como lo dijo tal cual el canciller, si nos organizamos podemos. Eso le gustó mucho al Comité Olímpico Internacional. Primero nos llegó una carta manifestando el gusto por esta declaración del responsable de las relaciones públicas con los comités olímpicos nacionales, y después nos llegó una carta de Thomas Bach, del presidente del Comité Olímpico Internacional, donde nos dice que pone a disposición todo el departamento de las personas responsables para ser sede de los Juegos Olímpicos, lo cual esto, con todo respeto, te llena de orgullo el que vean a México con muy buenos ojos, ¿no? Y que te vean serios, responsables para un tema así. Y bueno, las reuniones que hemos tenido pues han sido en el sentido de tener un constante diálogo para que puedan ir abriéndonos los ojos en las dudas que tenemos, que podamos ir entendiendo hasta dónde son los límites. Por ejemplo, hay temas que nos decían, no hay un mínimo o no hay un mínimo de capacidad que debes de tener en ciertas instalaciones deportivas. Si tú tienes una instalación deportiva que cumpla para llevar a cabo el básquetbol y ahí son 3,000 observadores o 3,000 fans que estén viendo el básquetbol, lo tenemos que compartir con las federaciones internacionales porque ellos técnicamente dan el visto bueno, pero todo tiene una solución alterna, o sea, el Comité Olímpico no es ya tan drástico como lo era antes para poder ser sede de los Juegos Olímpicos. También el movimiento olímpico ha tenido que cambiar, ajustarse, modernizarse, y bueno, celebramos también que nos digan que no tenemos que generar más allá de una inversión económica para poder ser sede. Sí nos dicen que tenemos que tener un master plan, ¿no? Una estrategia fundamental, pero principalmente ligada al tema de qué legado le quiere dejar México al movimiento olímpico a través de la organización de la sede de ser sede de los Juegos Olímpicos. O sea, ¿cuál es tu legado? ¿Qué es lo que le vas a dejar al movimiento olímpico? Entonces yo creo que esas cosas no se
no se realizan de la noche a la mañana. Tienes que hacer todo un tema muy analizado, ¿no? En este caso yo te diría, México 68 le dejó un legado importante a los Juegos Olímpicos, a nivel mundial, dejó un legado importante y nosotros tendríamos que hacer lo mismo.